Hola iglesia, Dios los bendiga a todos los hermanos, bienvenidos, bienvenidos a los hermanos, amén, que miran este video en Perú, en todos los lugares aquí en Estados Unidos, Dios los bendiga, bendiciones a todos hermanos, estamos en un tiempo, amén, hermoso, amén, porque estamos estudiando esta palabra que Dios nos va a traer tanta bendición a nuestra vida, nos vamos a identificar, amén, en nuestra vida personal con lo que Dios nos va a hablar hoy día. Iglesia, todos son bienvenidos, bienvenidos al ministerio del Espíritu Santo, Nueva Vida en Cristo, el ministerio del Espíritu Santo, amén, con ustedes. Dios los bendiga a todos, los bendigo desde aquí. Que hoy día sea un día hermoso de bendición, amén, donde usted esté con la presencia de Dios, amén, en su casa, en su hogar, en su familia. Iglesia, Dios los bendiga otra vez y vamos en palabra de oración, iglesia, para abrir este servicio y sobre todo invitar a la presencia del Espíritu Santo para que Él sea, amén, tomando el control, liderando, hablándonos en esta mañana de bendición. Así que, iglesia, vamos en palabra de oración ahí donde usted está. Vamos cierra sus ojitos y vamos a orar. Padre bueno, Señor, precioso Dios, te bendecimos en esta hora. Te adoramos, precioso Dios. Gracias por este día que tú nos has regalado, este día, Señor. Gracias, Señor, porque pudimos abrir nuestros ojos, levantarnos de la cama. Gracias por la vida, por la fuerza, la salud que tú nos das, Señor. Estamos agradecidos, Padre, contigo y reconocemos que tú eres el dador de la vida. En esta hora, Padre, invitamos la presencia de tu Espíritu Santo porque reconocemos que Él es el dueño de este ministerio. Él es el que trae los milagros, Él es el que trae la palabra poderosa y habla a nuestras vidas. Espíritu Santo, este es tu pueblo, estas son tus ovejitas, Señor, es tu redil. Señor, pastoréalas en este día, háblales, dale esa palabra de vida, Señor, alimentalas, confórtalas, Señor. Estamos en tus manos y te pertenecemos, Señor. Padre, gracias por lo que la obra maestra de nuestro Señor Jesucristo, Señor, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, paguen sus micrófonos, por favor, iglesia, amén. Todos en mute. Dios es muy bueno, muy bueno, muy bueno, iglesia. Vamos entonces, antes de empezar la palabra, vamos al tiempo, amén, de la alabanza y vamos a ministrar su presencia para que después Él nos ministre, amén, con su palabra, iglesia. Y abramos nuestros corazones, por favor, olvídese de la comidita que va a comer más tarde, ahora en el almuerzo, olvídese usted. Amén, de la ropa que va a lavar, no sé, de las compras que va a hacer, desconéctese de todas las cosas de esta tierra y abra su corazón, amén, para escuchar la voz de su Padre, que esa palabra va a producir vida en usted. Vamos entonces, iglesia, a adorarle a nuestro Dios. Ya ha llegado el momento de vivir, ya ha llegado el momento de vivir, ya ha llegado el momento de alabar su nombre, adorar su nombre, exaltar su nombre, Jesucristo es el, ya ha llegado el momento de vivir, ya ha llegado el momento de vivir, ya ha llegado el momento de alabar su nombre, adorar su nombre, exaltar su nombre, Jesucristo es el Rey. Ya ha llegado el momento de vivir, ya ha llegado el momento de llamar su nombre, adorar su nombre, exaltar su nombre.
Amén, iglesia. Ya ha llegado el momento, amén, de adorar al Rey. Iglesia, Dios los bendiga. Otra vez a los hermanos que recién se incorporan. Esta es la iglesia, amén, Nueva Vida en Cristo. Dios lo bendiga a todos los hermanos, iglesia. Vamos a tomar asiento rapidito, iglesia, y vamos a empezar este hermoso servicio, amén, dándole gracias a nuestro Dios por esta oportunidad que nos permite unirnos, amén, que nos permite estar, amén, en compañía, que nos permite estar unidos para escuchar su poderosa palabra. Vamos entonces, iglesia, a sentarnos, a tomar asiento y a escuchar la voz de Dios para nuestra vida. Estamos hablando en este Nuevo Testamento, sabemos que el bálsamo de Galiat, que ofrece sanidad, en este Nuevo Testamento el bálsamo de Galiat, amén, representa la sangre del Señor Jesucristo. Acuérdense que en esta historia hemos estado estudiando acerca del bálsamo de Galilea, amén, que en el Nuevo Testamento representa la sangre de Cristo, pero estamos estudiando, amén, la historia de José porque queremos ser sanados, queremos ser restaurados, iglesia. Queremos que Dios pase ese bálsamo, amén, derrame ese bálsamo en nuestras vidas y nos sane. Muchos de nosotros necesitamos salud física, salud espiritual, amén, necesitamos salud en nuestros cuerpos. Y esta es la enseñanza que Dios trae ahora porque Dios quiere que seamos sanados. Amén. Adentro, dentro de nosotros, nuestras emociones, nuestra alma, nuestro espíritu. Y yo sé que eso también va a traer sanidad física. Amén. Salud física. Vamos a ver la historia de José Iglesia. Y yo sé que el viernes nos quedamos en Génesis. Amén. Tocamos un poquito el Génesis y ahora lo vamos a tocar en una forma más profunda. Y vamos a ver lo que dice el Génesis capítulo 37 versículo del 18 al 24. Vamos a leerlo y vamos a ver qué Dios nos habla a nuestras vidas, iglesia. Amén. Yo le invito a cada de uno de ustedes a identificarse con la palabra, amén, a identificarse con las cosas que le pasó a José. Aquí usted va a entender muchas cosas acerca en su caminar, acerca de su vida que le han pasado, amén, que no solamente le pasó a usted, sino ha pasado a personas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y dice así, cuando ellos lo vieron, es Génesis 37 del 18 al 24, dice así, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues vení, matémosle y echémosle a una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y le dijo Rubén, no derraméis sangre, echalo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por liberarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en una cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Entonces, iglesia, acuérdense que nos quedamos en la enseñanza que cuando llegó José, que estaba caminando, amén, sin rumbo, buscando a sus hermanos, ellos lo miraron de lejos y conspiraron, dice, planearon matarle. Era tan grande la envidia, tan grande, amén, el odio que le tenían a José, que sus propios hermanos de carne y hueso conspiraron, planearon matarlo, iglesia, amén. Y son dos puntos que vimos la semana pasada que vamos a tocar en esta enseñanza y vamos a hablar un poquito más de ellos. Amén. Mire, por la palabra podemos ver que los hermanos de José lo primero que hicieron fue criticar a José, que era un soñador. Lo primero que dijeron, mira, ahí viene el soñador. Le criticaron que era un soñador. Ellos estaban, parece que se veía que estaban llenos de envidia por el llamado de José para su vida. Estaban envidiosos porque sabían que Dios estaba con José. Lo primero que cuando vieron a José en esta porción de la enseñanza, que lo criticaron y dijeron, mira, ahí viene el soñador. Amén. Y lo que ellos vieron y que no les agradaba era que José era un soñador, que Dios le hablaba a José a través de sueños, iglesia. Amén. Y ellos no les agradaba a los hermanos de José. Estamos hablando de las tribus de Israel, de las tribus que tienen la mayor poderosa promesa que Dios les dejó en el Antiguo Testamento a Abraham. Y ellos eran las tribus de Israel, los hijos de Jacob, que iban a conquistar esas tierras, amén, que Dios les había dado. Entonces, iglesia, estamos hablando de ellos, cómo el
Señor, cómo ellos sintieron la envidia, amén, por el don de José, por el llamado de José. Y eso era que Dios le hablaba a través de sueños. Usted sabe que José tenía dones y eran los sueños y también la interpretación de sueños. Amén. Por eso que Faraón lo puso en esa condición de administración, administrador de Egipto, porque pudo interpretar el sueño del faraón. Entonces, ahora usted entiende por qué usted que esté en su congregación, porque muchos de otra congregación, de esta congregación, van a mirar el video, van a escuchar. Ahora usted entiende por qué en muchas congregaciones, en mucho ministerio, cuando hay una persona que Dios está levantando como profeta, como un siervo de Dios, como un diácono, como un líder, amén, como un servidor, y esa persona se está esforzando, hace lo mejor que puede. Amén, van a empezar el resto de hermanos en la iglesia, en el ministerio, de criticarlo, de hablar mal, amén, de criticar la habilidad, el don que Dios le ha dado. Por eso usted ve que en la iglesia a veces hay muchos hermanos que no le hablan bien, que no lo llevan bien a usted, que usted siente el rechazo, que usted siente el odio de esos hermanos. Iglesia, amén. Estoy hablando del reino de Dios, del pueblo de Dios. No estoy denigrando ni hablando mal de la obra de Dios. Estoy hablando de una familia, de la familia de Jacob, de las tribus de Israel, los 12 hermanos, 12 hermanos. Vemos cómo José fue odiado por sus hermanos y sentían envidia de qué, del llamado de José, porque acá acuérdese que fue por la interpretación de sueños que el faraón lo puso en esa posición. Ahora usted entiende por qué la gente le critica a usted que usted sea un soñador, una soñadora, porque a veces no le creen en los sueños que Dios le da, no le creen en la palabra profética que Dios le da y dicen usted es un falso profeta o esa palabra que usted habló no viene de parte de Dios, no está Dios con usted. Porque esto pasó en el Antiguo Testamento, en la familia de José, iglesia, no le creían. Amén. Entonces ahora usted, esto es como una maldición. Usted sabe por qué, amén, tanta gente se levanta contra la palabra de Dios, contra los profetas, porque gente se levanta a argumentar, a decir que son falsos profetas, a hablar mal, a blasfemar, a criticar, porque el diablo usa a quien se deje usar, iglesia. Y esto pasó, si esto pasó en el Antiguo Testamento, en la familia de José, en la familia, en los hijos de Jacob, en las tribus, en los nietos de Abraham. Pasó en el Nuevo Testamento con el Señor Jesucristo, que no le creían, se les daba cólera a los fariseos, odiaban, amén, ver los milagros, las señales que el Señor Jesucristo, lo que hablaba de parte del Padre, que Él sea un profeta. Entonces les amargaba y planeaban matarlo. Así también pasó con los hermanos de José, ellos querían matarlo y lo pusieron en una cisterna pensando que había agua, pero estaba vacía. A ver, para que se dé cuenta, o sea, no estamos hablando mal del reino de Dios, estamos hablando de lo que verdaderamente pasó y pasa ahora, en estos tiempos, para que no seamos instrumentos de Satanás, iglesia. Imagínense si eso pasó en el reino de Dios, ¿cómo no pasará esto en el mundo? Es peor, mejor ya ahí no ni lo toco, ahí lo dejo. Estamos hablando para nosotros como hijos de Dios. Amén. El diablo usa a quien se deja usar. Si usted se deja usar y le pone el pie a su hermano para que se caiga, el diablo le va a usar y le va a hacer que le ponga el pie. Amén. Por la falta de comunión, por la falta de santidad en usted, por la falta de temor a Dios. Entonces vemos lo que dice, vamos a seguir leyendo, esto está interesante. Amén. Entonces vemos que ellos, dice que por la palabra vemos que lo primero que criticaron era, amén, era los sueños, el soñador, dice. Así nos pasa a mucha gente que está envidiando a su hermano por el llamado que carga o por la gracia y favor de Dios en su vida. Ellos envidiaban a José porque podían ver que Dios tenía algo para la vida de José, porque José era un soñador y sus hermanos odiaban la relación de José y Dios. Por eso usted ve que cuando Dios va a levantar a alguien, cuando Dios va a poner a alguien, amén, de líder, va a poner a alguien de supervisor, va a poner a alguien, va a levantar a alguien por su servicio, por su esfuerzo. Se levanta, amén, de la misma congregación, del mismo pueblo de Dios, alguien con envidia, con celo, y comienza a criticar, amén, comienza a blasfemar, a hablar mal de esa persona, a tratarla de traerla abajo, ver cómo lo mata con la boca, iglesia.
No se sienta mal. Tenemos que identificar estas cosas en nuestras vidas para no caer en eso. Porque si, iglesia linda, si pasó en los hijos de Jacob, en los que tenían la mayor promesa que Dios le había dado a Abraham, sintieron envidia por el llamado de José, por la interpretación, por los sueños que José tenía. Por eso que usted siente eso cuando usted ve que van a poner un líder, cuando usted ve que van a poner un supervisor, cuando usted ve que a alguien le va bien, usted siente envidia, pero usted tiene que reprender esa envidia. Usted está viendo cómo cuando cae esa persona en pecado, cuando esa persona se va al suelo, porque a veces hay personas que tienen que vernos en el suelo para decir, pobrecito, pero si lo ve próspero, usted se molesta. Iglesia, esta enseñanza es para que nosotros no nos dejemos usar, amén, no dejemos usar por Satanás, porque él va a usar a quien se deje usar, va a usar. Si lo usó ¿cómo se llama? Judas. Imagínese Judas que comía con Dios, con el Señor Jesús, que caminaba con el Señor Jesús, que veía la gloria de Jesús, y en un momento de su descuido entró el diablo en Judas, y Judas corrió, salió corriendo y lo vendió por 30 monedas de plata, creo que dice la palabra. Lo vendió a su maestro, lo vendió al Hijo de Dios. Entonces usted puede ser muy hermanito, pero si usted se descuida, usted, amén, no le va a agradar que su hermano sueñe, que su hermano interprete sueño. No le va a agradar que Dios lo levante a alguien en la congregación. Usted va a sentir envidia, cólera, y se va a levantar contra esa gente. Reprenda eso, hermano, porque esto ha pasado en la Biblia, amén. Entonces, vamos, eso pasaba al Señor Jesucristo, como los fariseos, usted ve en las películas, se molestaban, odiaban verlo al Señor Jesucristo haciendo milagros, odiaban ver, amén, que Dios lo usaba al Señor Jesucristo, que era el Hijo de Dios, no querían creer, blasfemaban, hablaban mal, querían, lo mismo que los hermanos de José, estaban planeando cómo matar al Señor Jesucristo hasta que lo mataron. Amén. Entonces, estamos hablando del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Entonces, no nos dejemos usar. Usted dígale al diablo, váyase a otro lugar usted. Amén. Aquí no hay cabida para usted. Y usted bendiga a su hermano. Estamos hablando de esta enseñanza porque tenemos que dejar que el bálsamo de Galía nos sane, porque después de todo esto José se dejó sanar. Amén. Ahora usted ahora entiende, porque a veces a usted le cae mal a su mismo hermano. Amén. Porque Dios lo usa a usted, porque Dios lo está levantando, porque usted decidió dejar el pecado y Dios está creciendo espiritualmente y Dios lo está levantando. Amén. Y eso despierta la envidia, el celos de otras personas que están en un tiempo de debilidad, que están en su carne. Amén. Entonces dice, por eso dice iglesia en esta enseñanza, dice así, por eso cuántos predicadores son blasfemados, criticados, atacados por el mismo pueblo de Dios, porque muchos no están de acuerdo que Dios esté con ellos, que Dios los use más que a los envidiosos, especialmente que Dios les dé palabra. Usted imagine cuántos predicadores que ahorita están, como decir, en su boom, que Dios los está usando poderosamente porque se han esforzado. Amén. Porque han pasado un proceso en sus vidas y han podido vencer, están siendo famosos, están usándolos Dios poderosamente. ¿Cuántos son criticados, hablados, blasfemados, sus familias y hablan mal? ¿Y sabe quiénes? El mismo pueblo de Dios, los mismos hermanitos en Cristo. Amén. No estoy denigrando, no estoy trayendo abajo el evangelio. Si esto es así en la obra de Dios, ¿cómo será allá afuera? Imagínense. Ya mejor ni diremos. ¿Cuántos usted ha visto cuando usted va a ver Facebook, cuando va usted a ver los paparazzis? ¿Cuánto usted ve que los predicadores son criticados y blasfemados? Porque Dios lo está usando, se levanta otro predicador, se levanta un hermano, una hermana a hablar mal, a decir un montón de locuras. Amén, porque esto es una maldición que vemos en el Antiguo Testamento, entre hermanos, entre el mismo pueblo de Dios, iglesia, tratando de traerlo abajo, de destruirlo, de malograr su imagen. No seamos parte. Cuando usted vea eso, usted sálgase de ahí, no lea, no sea parte, no sea cómplice, porque eso va a levantar juicio en contra de su vida, iglesia. Amén. Entonces, por eso vemos que, y más que todos los profetas, porque lo que José estaba recibiendo era sueños. Amén, de parte de Dios, le hablaba Dios
Dios a través de sueños, interpretaba, sabía el lenguaje de Dios. ¿Cuántos los profetas son, amén, blasfemados y dicen falso profeta? Amén. Y comienzan a ser apedreados por la gente malvada que no le gusta que Dios ponga un don de profecía. Amén, en nuestras bocas. Cuando Dios me levantó de profeta a mí, hasta ¿cómo les digo? Mi discípula que años, Dios me usó para traerla a Cristo y años le había discipulado como 7 años, se levantó en mi iglesia contra mi vida, blasfemando, amén, en contra del llamado para mi vida. Muchos se levantaron, no podían creer, no podían aceptarlo, no podían recibirlo, no podían reconocerlo. La envidia, iglesia, el celo. Y estoy hablando del mismo pueblo de Dios. Amén. Entonces, esto, como le digo, es una maldición. Así que usted no nos ofendamos, no nos molestemos, reconozcamos como el Señor Jesucristo que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tenemos que perdonar y dejar que Dios sane nuestras heridas, porque a nadie le va a gustar, pero tenemos que saber, conscientes, que si usted quiere que sea un instrumento en la mano de Dios, le va a pasar eso, su misma familia, su mismo los de casa, le van a poner el pie para que caiga. Los hermanos de José estaban viendo cómo lo mataban, querían deshacerlo, desaparecerlo, no querían que Dios lo usara, no querían, lo odiaban, pero Dios de todo lo libró, iglesia. Lo metieron a la cisterna, no había agua. Amén. Entonces vemos, iglesia, que eso pasa. Entonces vamos a seguir leyendo esta enseñanza porque comparemos nuestra vida, nuestra historia a la luz de la palabra. Ahora usted entiende. Porque a veces los hermanos de más de edad lo odiaban a usted, no lo llevaban bien, porque usted capaz era un joven, una jovencita que recién está empezando y buscando a Dios. Y los otros que ya están secos, que ya no escuchan la voz de Dios, se molestan porque usted Dios le habla. Amén. Entonces dice, esto es como una maldición, dice, que sigue a los profetas, que sigue a los diáconos, a todo el pueblo de Dios que se está esforzando, que está creciendo en el Evangelio. Esto es desde la antigüedad, los perseguían por la relación con Dios que usted tiene. Lo vemos en el Antiguo Testamento, acuérdese con la persecución a Elías. Amén. Si hablamos de los profetas, peor todavía. Acuérdese que en el Antiguo Testamento Elías sufrió una persecución. Amén. Y acá era el rey que lo quería matar a Elías y le echaba la culpa que por la palabra de Elías no había habido lluvia y era por la maldad de su casa, era por el pecado del rey. Entonces, iglesia, vemos en Elías que fue perseguido y vemos en Mateo, encontramos Mateos 23:37, mire lo que dice así. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y los apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a sus hijos, como la gallina junta los polluelos, debajo de las alas, y no quisiste? Jerusalén, iglesia, este pueblo se caracterizaba, escuche bien, el mismo pueblo de Dios, por matar y apedrear a los profetas. ¿Acaso no mataron? Dios me hace recordar a Esteban, que no era ni un profeta, era un diácono lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron? El mismo pueblo de Dios, los mismos fariseos, lo apedrearon y lo mataron a un hombre que era lleno del Espíritu Santo y que Dios lo usaba, un diácono, poderosamente. Por eso le digo, amén, a José planearon matarlo. Lo primero que le dieron es el llamado que Dios tenía para la vida de José y era un soñador, porque José era un soñador, así era como Dios le hablaba a él. Lo mataron a Esteban, le tiraron sus piedradas y lo desaparecieron a Esteban. Estaban envidiosos, molestos, odiando a Esteban. Así que todo aquel que quiere ser levantado por Dios, usado por Dios, va a experimentar, iglesia, ofensas, malos tratos del mismo pueblo de Dios, de su misma familia. Por el Facebook lo van a maltratar, van a hablar mal de usted. Y usted inocente, usted lo que está haciendo es dejando el pecado, usted lo que está haciendo es buscando a Dios, usted lo que está haciendo es sirviéndole a Dios con toda su fuerza y todo su corazón, que su mirada esté en el actor y consumador de la vida, en Jesucristo, en el Señor Jesús,
y no esté mirando atrás ni adelante, ni regrese para atrás, ni mire atrás por lo que están hablando. Perdónelos. Son ignorantes, son instrumentos del diablo. El diablo usa a quien se deja usar, iglesia. Acuérdese bien eso. Si lo usó a Judas, que estaba dentro de los apóstoles, de los discípulos del Señor Jesucristo, puede usar a sus hermanos, amén, que se congregan con usted, que están con usted. Pues usted cuando vea que atacan al mismo pueblo de Dios, a los predicadores, no se aparte ni lea ese mensaje, usted repréndalo y hágase a un lado, no se aparte porque después vamos a ver cómo eso trae maldición sobre la gente, sobre las vidas. Vamos a seguir leyendo, amén, esta historia que está interesante. Dice así, en segundo lugar, el segundo punto que ellos vieron en José, que estaba molesto con José, primero era por amén, el llamado, el soñador. Segundo, dice, el segundo lugar, los hermanos de José tenían envidia por la túnica de colores que su padre le había dado a José. Amén, la túnica de colores. Y la túnica de colores representaba el que cargaba la mejor bendición de la familia. Y ese era José. Yo me imagino que José se la había ganado porque vimos en las otras enseñanzas que José era un muchacho obediente a Jacob, que Jacob ya lo estaba usando a él como supervisor de sus hermanos, porque esa es la palabra cuando usted lee que sus hermanos tenían mala fama y Jacob no podía confiar en sus hijos ni en el ganado que les daba a ellos, en la bendición de la familia, en la riqueza de la familia, que era el ganado. Entonces no confiaba en ellos, por eso lo mandaba a José para que ministre, para que supervise qué era lo que estaban haciendo sus hermanos y el ganado también. Entonces vimos en la semana pasada o el viernes que José era obediente, sumiso a su padre. Amén, que hacía las cosas bien y su padre podía confiar, era fiel a su padre. Cuando su padre lo mandó, él no regresó, se fue por ahí errante buscando a sus hermanos, tratando de traerle una respuesta a su padre. Él no se fue y dejó a medio trabajo lo que su padre le había mandado y dijo, padre, no los encontré y ahí murió. No, él se fue errante buscando por días a sus hermanos porque quería traerle una noticia a sus hermanos, a su padre de sus hermanos, iglesia. O sea que hacía las cosas bien, le servía bien a su padre, se esforzaba. Entonces vemos que en este segundo lugar se había ganado, claro, el manto de acolores. En segundo lugar, dice, los hermanos de José tenían envidia por la túnica de su padre que le había dado de colores. Dos puntos muy importantes para tocar en la vida del cristiano. ¿Eh? Son muchas experiencias, muchos experimentan, dice, la envidia de la gente y de los propios hijos de Dios por tu llamado. Uno, por la presencia de Dios en tu vida. Y segundo, experimenta la envidia de la gente por la bendición que Dios nos da, por nuestra obediencia como José, por nuestra fidelidad, amén, a Dios como José, puede ser, eso nos traerá bendición a nuestras vidas. Amén. Cuando nosotros crecemos, experimentamos la bendición de Dios en nuestra familia. José se había ganado todo eso porque era obediente. Vemos que su padre podía confiar en él y Dios lo había prosperado, le había dado esa túnica que tenía una representación espiritual poderosa y física en la vida de José. Y sus hermanos no estaban contentos. Sus hermanos no estaban tranquilos porque lo primero cuando vieron a José fue que le criticaron por el llamado, que era un soñador. Y segundo, le quitaron, dice, la túnica a su hermano. Entonces yo sé que ellos sabían qué representaba la túnica, porque las túnicas o los vestidos de colores, los hijos de rey usaban eso en la antigüedad. Entonces vemos, iglesia, que ellos no estaban contentos con el llamado, con la bendición que Dios le había dado a José. Amén. Y ese era a través de la representación de la túnica. Ahora va a nosotros como pueblo de Dios. ¿Cuánta gente, amén, está molesta, iglesia? Está envidiando la bendición de su hermano, la bendición que Dios le ha dado a usted por su esfuerzo, porque usted se congrega, porque usted le sirve a Dios, porque usted trata de hacer las cosas mejores. Mire, iglesia, si usted quiere ser bendecido, siempre yo le digo a mis hijos eso, quieren bendición, sírvanle a Dios. Yo eso siempre a mis hijos siempre se lo digo, usted quieren bendición, tienen que servirle a Dios. Amén. Si usted quiere ser bendecido, siempre les digo, la bendición, la llave para abrir la bendición
el servicio a Dios, esfuércense a hacer lo mejor para Dios, a hacer la extra milla. Yo siempre le digo a ellos, si tú quieres ser bendecido, porque iglesia, José era un hombre bendecido y próspero, Dios le dio esa túnica, pero, amén, José le servía a su padre, empezó desde casa, iglesia. Si usted quiere ser bendecido, quiere que le pongan una túnica de colores y lo aparten del resto, todo el resto de hermanos y hermanas en su congregación, sírvale a Dios, esfuércese, sea fiel a Dios, sea fiel, amén, y apártese del pecado. Porque hemos estado hablando de la vida de José y vemos que era, amén, sometido a su padre, fiel a su padre, obediente, un joven de 17 años. Ahí está, yo se lo digo, ahí está, amén, la bendición, ahí está la llave para abrir la puerta de la bendición. Amén. Yo se lo digo con mi experiencia. Cuando el Señor, si me mandaba el Señor a la punta del cerro, yo iba a la punta del cerro a mi carro a buscar las almas. El servicio, el servicio, el servicio. Amén. Lo levanta, lo lleva a Dios. No hay nada mejor en esta tierra como servirle a Dios, iglesia. Usted no tiene un patrón, no hay patrón en esta tierra, no hay un boss o jefe que sea mejor que Dios. Porque Dios cuando bendice no tiene límites. Él no es como el hombre que todo lo limita. Amén. Dios no es así. Entonces Dios nos va a bendecir. Dios lo prosperó, le dio una túnica. Pero ahí no es que era próspero José, iba primero a pagar un proceso. Ahí era un proceso tremendo para su vida. Pero esa era una representación, ya Dios le estaba profetizando a través de esa túnica. Pero mire, porque cuando, iglesia, esto es muy importante, cuando uno se aparta de Dios, perdón, uno se aparta del pecado y busca a Dios, comienza a crecer espiritualmente. Y cuando crecemos espiritualmente viene la bendición. Porque Dios siempre lo hace, amén, en una forma con balance, porque Dios nunca lo va a prosperar a usted. Yo sé por eso muchos no han prosperado. Dios todavía no lo ha prosperado a usted porque usted está lleno de codicia. ¿Y cómo lo va a prosperar si usted está lleno de codicia? Esa codicia lo va a matar. ¿Cómo lo va a prosperar Dios si usted está lleno de envidia? Usted todavía envidia a su hermano, envidia a su hermana. Tiene que dejar el pecado. ¿Cómo lo va a prosperar usted si es un idólatra al trabajo? Si Dios le da más trabajo, Dios le da un negocio, Dios le da algo más grande, usted se envicia en el trabajo y se pone idólatra y ya nunca más se aparece en la iglesia. ¿A cuánto Dios les ha dado trabajo? Y ya no los ve por ahí, ya se hicieron humo. Amén. Entonces, por eso queremos prosperar, pero Dios tiene que primero tratar con nosotros. No se ofenda, no se moleste, iglesia. Se lo digo con amor. Dios tiene primero que tratar con nosotros, de adentro para afuera. Dios no nos va a dar un carro, una casa, lo de afuera. Y adentro nosotros todavía estamos con envidia, con celos, con amargura, con odio. Tenemos todavía espíritu de robo en nuestras manos. Dios trabaja de una forma balanceada. Dios nos quiere prosperar, está desesperado por bendecirnos. Pero ¿cómo nos va a dar? Que si nos da, nos desaparecemos de su obra, nos vamos de sus caminos. Y Dios nos ama tanto que prefiere tenernos en esa condición, pero con Él. A todos les llega su tiempo, le llegó el tiempo a José, a todos nos llega el tiempo. Amén, pero tenemos que esperar todo en Dios. Mire lo que dice acá, tercera de Juan 1:3, amén. Dice, amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios es, como siempre tiene un balance. Si tú dejas el pecado, tú comienzas a crecer, te congregas, buscas a Dios, Dios te va a prosperar un poquito más. Y después, si tú sigues creciendo y te apartas de toda la carnalidad, de todas las cosas que tú tienes y creces, va claro, eso va a experimentar crecimiento y Dios te va a prosperar otro poquito más. Todo en una forma ¿cómo puede ser? Igual. Amén. Entonces, aquí iglesia esto es, amén, para los que son como inteligentes en el espíritu y sabe de lo que le estoy hablando, iglesia. Amén. Dice, Dios traerá prosperidad a nuestras vidas por nuestro esfuerzo de apartarnos del pecado. Ese es uno muy importante.
por nuestro esfuerzo de apartarnos del pecado y crecer y poder servirle con excelencia. Para eso Dios quiere que nos apartemos del pecado, para que crezcamos espiritualmente y si le sirvamos con excelencia. Porque imagínate si yo estoy acá sirviéndole a Dios y todavía estoy con mucha carnalidad del pasado. Entonces Dios quiere liberarnos para que le podamos servir y lo que hagamos sea excelente para Él. Amén. Entonces Dios quiere, dice, así como dejamos el pecado y somos llevados a niveles de fe, Dios traerá la prosperidad, la salud del alma, como la salud espiritual. Todo Dios, en todo Dios es balanceado y completo, iglesia. Amén. Acuérdese que Dios le puso una túnica a José, pero todavía no le llegaba la prosperidad. José tuvo que pagar con un proceso, porque él fue arrancado de su familia, de ver a su familia, de crecer con su familia, de ver a su papá envejecer, a sus hermanos, compartir tantos tiempos de familia. Fue arrancado para ir a un proceso donde José aprendió amor, aprendió a perdonar, aprendió a la paciencia, aprendió a esperar en Dios, aprendió a tener fe, aprendió a orar, a buscar más a Dios, a depender de Dios, porque en el proceso solo era José, su desierto, amén. José, Dios y su proceso, nada más, porque ahí no había ni papá, ni mamá, ni tío, ni abuelo. Estabas José solo. Entonces Dios nos lo llevó para después, cuando él ya pasó su proceso, cuando él se dejó sanar, que el bálsamo de Galía sanara su corazón, entonces Dios le dio la interpretación de ese manto de colores, iglesia, a José. Ahora, ¿cuántos ahora están que no han podido pasar su proceso y todavía están en el desierto? Amén, porque también si José no se hubiera dejado sanar su corazón, iglesia, se hubiera quedado en el desierto y no lo hubiera podido pasar. ¿Cuántos ahora en el ministerio, en iglesias, han sido llevados a procesos para cumplir el llamado de sus vidas y no pudieron perdonar a todos los que le hicieron daño? Amén. Y se estancaron y nunca pudieron salir de ese desierto. Ponemos ejemplo, amén, el pueblo de Israel en el desierto, que nunca pudieron dejar la rebeldía, la desobediencia, la queja. Y Dios los quería que cambien, que cambiar, y les empujaba a que cambien, y no quisieron cambiar, y Dios los dejó morir en ese desierto. Se murió toda esa generación, pero Dios levantó a otra generación. Cuando alguien no quiere cambiar, cuando alguien no quiere dejar el pecado, cuando alguien no quiere progresar, ok, te quedas ahí, se queda ahí, y Dios va a levantar a otro. Dios levantó a otra generación. Y esa fue la generación de Josué, que fueron, que tuvieron fe, que Dios les iba a dar esas tierras y se fueron a conquistarlas. Amén. Entonces, iglesia, todo esto es bíblico, todo pasó en el Antiguo Testamento. Amén. Podemos ver que Dios es completo y nos va a bendecir, pero también quiere que nos apartemos del pecado, quiere que experimentemos crecimiento espiritual. Estamos hablando del punto que la gente se va a levantar, ver su prosperidad, ver su bendición en sus mismos hermanos, de su misma casa, no les va a gustar, no les va a agradar. Mucha gente se va a dejar usar por el diablo. No nos dejemos usar. Usted si siente envidia, si sufre de envidia en su casa entre sus hermanos y ve que a su hermano le va mejor que a usted, por favor, reprende ese demonio de envidia, esa carne, fruto de la carne. Ore, busque a Dios y dígale que le mate esa envidia, que se lo come. Iglesia, porque eso se vio entre los hermanos de José, se vio en el Señor Jesucristo, que cuando veían que operaban en milagros, en prodigios, sanando los fariseos, tenían una envidia terrible, que estaban viendo cómo lo mataban al Señor Jesucristo hasta que lo mataron. No podían soportar la sabiduría de Esteban, verlo lleno del Espíritu Santo y lo mataron a pedradas, iglesia. El mismo pueblo de Dios, ¿ah? Por eso es usted, amén, cristiano, hijo de Dios, que me mira a través de este video, capaz de otras congregaciones, y usted está pasando persecución en su iglesia, usted está pasando situaciones entre los mismos hermanos que se han levantado. Déjeme decir que usted su llamado es de perdonar, de pagar bien por mal. Amén. Porque si lo persiguieron a Elías, acuérdense que en el Antiguo Testamento vemos que a Elías como profeta lo persiguieron. Jezabel lo quería matar.
Entonces, si usted es un hombre que Dios le da sueños, una mujer que profetiza, que Dios lo usa, no ponga la mirada atrás, no mire los envidiosos que se van a levantar, no mire las piedras, no mire la blasfema, la crítica, mire adelante, mire a Dios. Usted sabe cómo es su relación con Dios y usted sabe cómo está con Dios. Usted no tiene que ver al resto, no se desanime, no llore, no se ponga depresivo. Con que usted agrade a Dios es lo que importa, iglesia. Mucha gente se deprime, mucha gente se pone triste porque el qué dirá a otro, que se levanta blasfemando, hablando mal de usted, que usted no tiene palabra de Dios, que lo que usted habla no es Dios. Y tanta gente que habla blasfema, son blasfemas en contra del Espíritu Santo. Pero la palabra dice que estos no serán perdonados, ni este siglo ni en el siglo venidero, porque es gente de Dios, no es gente de afuera que no ha tenido ningún encuentro con Dios, que no han visto la gloria de Dios, no han visto la columna de fuego como el tiempo de Moisés, no han visto la gloria de Dios. Pero entre el mismo pueblo de Dios que hemos visto la gloria, que hemos visto milagros, que hemos visto cosas, y ponemos a blasfemar. Y es contra el mismo Espíritu de Dios. Por eso después pasan juicios, iglesia, alrededor de los mismos hijos de Dios. Cuando usted abra su teléfono, vaya al Facebook y vea que están criticando a un pastor, que están criticando a un diácono, que están criticando a un líder, yo siempre les prohíbo a ustedes, siempre he prohibido que alguien me venga a hablar mal de otro hijo de Dios. Usted no sea parte, porque eso va a traer un juicio, no ahorita, terrible, iglesia. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, iglesia, Dios, prepárese. Si usted quiere que Dios lo use, prepárese. No lo desanimo, prepárese. Se van a levantar los hermanos de José. Amén. Para parar la voluntad de Dios en su vida. Pero usted tiene que perdonarlos y entender que son vasos. Amén. Que se dejan usar por el enemigo. Y usted tiene que seguir adelante como José. Amén. Dice esta enseñanza, Dios traerá prosperidad a nuestras vidas por nuestro esfuerzo, acuérdese, de apartarnos del pecado y crecer, poder servirle con excelencia, así como dejamos el pecado y somos llevados a niveles, escuche, de fe, a los niveles de Dios de fe. Dios traerá la prosperidad y traerá la bendición a nuestras vidas, iglesia. Amén. Porque podremos ser buenos administradores. Y eso es lo que pasa, usted ve cuando gente saca la lotería y se llevan tantos millones de dinero y ese dinero los pierden en adicción, los pierden, mueren, amén, y destruyen todo el dinero, todo lo que sacaron, todo lo que ganaron, porque ellos nunca estuvieron preparados para poder recibir, amén, esa bendición. Entonces Dios nos prepara, porque imagínese, si usted sufre de envidia, ¿cómo Dios le va a dar más? ¿Cómo Dios lo va a levantar así? Usted va a estar envidiando y queriendo ser más que otro. O usted, si tiene codicia, va a codiciar lo de otro. Entonces, esas carnalidades se convierten en instrumentos de muerte para nosotros también. Entonces dice, toda esta envidia llevó a los hermanos de José a planear la muerte de José para Dios, pero, amén, Dios permitió todo porque Él tenía un plan para la vida de José y tornó todo lo que pasó en José en una escuela de aprendizaje para José, mire, y así humilló a la familia de José, amén, que quisieron parar el propósito de Dios para su vida. Dios permitió todo lo que le pasó a José porque Dios tenía un propósito para José y eso fue como una escuela para José. Porque acuérdese que ahí a José fue transformado y cambiado. Ya no era el hijito de papá. Ya en Egipto era todo un hombre, todo un hombre de Dios. Amén. Entonces Dios ha permitido cosas en nuestras vidas. No que nos ponga Dios, no, nunca quiere el mal para nosotros. Amén. Creamos que Dios nunca quiere el mal para su pueblo ni quiere que le vaya mal a usted. Pero Dios hará lo que el diablo, Dios hará lo que el diablo planea en contra de usted, Dios lo tornará. Amén, lo hará para bien. Eso creo que dicen Romanos. Entonces, Dios es bueno, iglesia. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere lo mejor, pero vamos a pasar por muchos procesos, situaciones. José para llegar al trono, para llegar a esa posición poderosa que Dios lo puso, tuvo que pagar un precio,
tuvo que pagar, amén, un proceso en su vida para poder llegar a ese lugar. Así también, iglesia, si nosotros queremos ser instrumento en las manos de Dios, Dios va a tener que llevarnos a la escuela. Amén. No que se va usted a la escuela, sino a la escuela de Dios. Amén. Donde Dios va a tratar con nosotros. Y prepárese porque va a haber gente que no va a creer en su llamado. Gente que no va a creer en lo que Dios le ha llamado a usted a hacer. Que no va a creer en los dones que usted tiene. Gente que se va a levantar contra su bendición, con lo que Dios le está dando. Amén. Con lo que Dios está haciendo en su casa, en su familia. Estemos sabiendo de lo que va a pasar, pero tenemos que en todo esto, en toda esta historia, dejar que el bálsamo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos sane, nos limpie, amén, nos santifique, que nos dé nos limpie, amén, interior, exterior, para poder hacer la obra de Dios con excelencia, iglesia, amén. Esta historia es muy bonito, es muy bonita. Ahora voy a añadir un poquito acá hablando acerca de la envidia. Dice en esta porción, veamos unos ejemplos de envidia en el pueblo de Dios. Porque eso pasa, iglesia. ¿Cuánta gente está experimentando? Amén. Está experimentando esto en diferentes congregaciones. Usted lo puede ver en los anuncios que la gente pone, en las críticas. Amén. En los medios sociales porque alguien está haciendo las cosas bien, porque alguien se ha determinado a evangelizar, predicar la palabra, glorificar el nombre de Dios. ¿Cuánta gente no le gusta y se levanta tirando piedras? Y piedra es criticando o hablando mal. Entonces dice aquí, a través de la historia de Caín y Abel, escuche, muestra que la envidia puede llevar a actos terribles incluso de asesinato. Caín motivado por la envidia de la aceptación de la ofrenda de Abel, por parte de Dios, mató a su hermano Abel. Imagínense. Esto vamos al Antiguo Testamento, donde surge la envidia. La misma envidia que surgió con los hermanos de José. Ese sentimiento de la carne. Iglesia, no se sienta avergonzado. Deje que Dios sane y saque esa envidia. Porque como dice esta enseñanza, que podemos verlo en la historia de Caín y Abel. Acuérdese que Caín, amén, envidió terriblemente. Yo me imagino que esto ya era algo progresivo, que venía desde antes, que Caín le tenía cólera, le tenía envidia a Abel. Y a ver que Dios, primeramente, mire cómo es Dios, escuchó a Abel otra vez como el llamado, amén, que estamos hablando en José, y que Dios aceptó la ofrenda de Abel, el sacrificio, la ofrenda que Abel le dio. Entonces Caín se llenó de una envidia y esta envidia lo motivó, lo llevó a destruir, a matar a Abel. Lo mismo pasó con los hermanos de José, iglesia. ¿Cómo es esto posible en el Antiguo Testamento? Que esa envidia que sentían los hermanos de José al ver que él era un soñador, que recibía palabra de Dios. Lo llevaron lo mismo a matar, a planear la muerte, amén, de José. Y si usted me dice, pero es el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento no está la más tremenda historia que es del Señor Jesús. ¿Qué era lo que sentían, amén, los fariseos en contra del Señor Jesucristo? Era envidia, celo de ver que el Señor Jesucristo hacía milagros. No le preguntaban a alguien por qué había sido sanado, por qué llevaba su cama, si ese era un día de reposo. Tenían envidia, celos de ver, amén, los milagros, la palabra que el Señor Jesucristo hablaba. Entonces, iglesia, este es el Nuevo Testamento. Entonces, vemos, iglesia, que esto es algo terrible que pasa dentro de las congregaciones. Estoy hablando del pueblo de Dios, amén. Ya afuera, ya imagínense, es peor todavía. Y ahí ni lo tocamos. Estamos hablando en lo que nos interesa. O si usted es una persona que usted le ve los zapatitos a su hermana, que se compró un par de zapatitos su hermana con esfuerzo, ven que Dios la bendijo por servirle a Dios, por hacer la obra de Dios y Dios le dio sus zapatitos y usted está envidiando que usted va y le pisa el zapato, amén, con propósitos para dejarle una marca o manchárselos. Ahí hay un principio de envidia.
Usted está envidiando, amén. ¿Qué está envidiando usted? El matrimonio, la vida, el trabajo de su ser querido. Tiene que dejar que Dios quite esa envidia, porque esa envidia es un cáncer que lo consume, que le quita la paz, que enferma su alma. Y usted no puede ni comer ni dormir pensando de que su hermano, de que su vecino, de que su tío es próspero. Usted está pensando y no puede ni concentrarse en pensando de la casa que tiene su familiar, que tiene su familia o su vecino. Usted no puede ni concentrarse ni disfrutar su hogar, su casa, pensando en la envidia que le da. Amén, de ver a su hermano feliz, contento. Es algo, iglesia, preocupante que nosotros como cristianos tenemos que dejar que ese bálsamo de Galiat quite, usted pelee contra eso, usted ore, ayune, busque a Dios, declare, confiese que ese es un mal que usted siente, que usted quiere ser liberado. Y Dios lo va a hacer. Todo es que nosotros nos disponamos, nos disponamos. ¿Cuánta envidia hay en las familias? Las familias sienten envidia ver a los hermanos progresar, que les va mejor. Y comienza la crítica, el chisme, el cuento. Eso pasó en la familia de José. Querían matarlo. Lo mataron al Señor Jesucristo. Caín mató a Abel. Mire cómo esto se pone en algo enfermizo, en algo tan terrible. Entonces es digno de que nosotros también pongamos atención, abramos nuestros oídos, iglesia, y nuestros ojos y no caigan en eso. No se sienta mal, no crea que yo lo quiero hacer sentir mal. Es que nosotros concienticemos, iglesia, en los hogares, en las familias. ¿Cuántos los hermanos, entre hermanos, la envidia se mueve? Usted ame a su hermano, se crió toda su vida con ese hombre, con esa mujer. Órele al Señor para que lo libere. Es un sentimiento de la carne, iglesia, que arrastramos. Es terrible, pero arrastramos todos. Yo también voy en el paquete. Todavía no estamos en el cielo, estamos en esta tierra. Arrastramos desde la gente de la antigüedad. Acuérdese de Caín y Abel. Acuérdese de los hermanos de José. Acuérdese del Señor Jesucristo que le tenían una envidia terrible. Eso ha existido y existe ahora. Y podemos ser víctimas de caer o ya estar cayendo en eso. Entonces, iglesia, usted pelee, usted no se moleste si su hermano Dios lo levante de líder, de supervisor, de pastor. Amén. Reprende ese demonio de envidia. Ha pasado un proceso. José, iglesia, tuvo que ser arrancado de su familia y ir a un desierto terrible donde fue acusado, donde fue puesto en la cárcel. Después lo vamos a ver para poder pagar un proceso, dejarse sanar y curar para después estar en una oposición, en un llamado para su vida. Usted mejora a esa persona, no le envidie, pregúntele, ¿qué pecado dejaste? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo dejaste el pecado? ¿Cómo creciste espiritualmente? ¿Cómo agarraste el favor y la gracia de Dios? Enséñame, que yo también quiero seguir tus pasos, que sea para nosotros un modelo de inspiración, no de odio, iglesia. Todos queremos ser usados, todos queremos que Dios nos bendiga, pero nadie quiere pasar el proceso, nadie quiere ir al desierto, nadie quiere ir a los tratos de Dios, nadie quiere ir a la escuela de Dios, pero sí queremos que nos venga, amén, la bendición. Y Dios, como ustedes saben, como os habla, Dios nos da un trato balanceado. Así como dejamos el pecado, Dios nos prospera y nos bendice, porque así no nos vamos a llenar de orgullo, amén, así no nos se van a ser orgullosos, codiciosos, envidiosos. Amén. Y Dios no trabaja así. El mundo trabaja así. Bueno, usted sabe que las personas que llegan a un nivel grande y se hacen artistas, gente famosa, y se llenan de prosperidad, pues caen en vicios, mueren en hoteles, en vicios, amén. Mueren a temprana edad porque nunca estuvieron preparados para esa gloria en esta tierra, porque el hombre los levantó, no fue Dios. Cuando Dios levanta, Dios trabaja con uno y se cerciora que no nos perdamos. Pero cuando el hombre levanta al hombre, eso tarde o temprano va a caer, iglesia. Amén.
Entonces, iglesia, vamos a terminar en esta porción, este punto, amén. Esta enseñanza está linda, viene más que vamos a aprender de la historia de José. Léalo usted aparte, deje que el Señor le revele a usted también, amén. Esas piedras preciosas, ese maná de vida. Entonces, iglesia, Dios me lo bendiga. Oro para que Dios me lo bendiga grandemente. Pase un domingo precioso con su familia en la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en la presencia de Dios. Amén, que todo le vaya bien. Dios me lo bendiga grandemente. Cuídese y nos vemos pronto. Bendiciones, iglesia. Hasta luego. Dios lo bendiga.